Hablemos sobre el problema de la recta tangente. El problema de la recta tangente es el problema que generó o instó a descubrir el cálculo diferencial. Es, bueno, calcular una, una recta que toque en un solo punto a una función curva, no, a una curva. Ese es el teorema de la tangente. Esta recta que pasa aquí vendría siendo la recta tangente. ¿Qué hay que saber para introducirse al cálculo de este problema? Bueno, pues la pendiente. ¿Cómo se calcula la pendiente? Recordará usted de geometría analítica que la pendiente, que es una recta secante por demás, se calcula como y sub 1 menos y sub 0 entre x sub 1 menos x sub 0. Esa es la pendiente. ¿Para qué se calcula la pendiente? Bueno, conocido dos puntos, se puede calcular la pendiente, y con la pendiente y uno de los dos puntos cualesquiera se conoce una recta. Una recta que no es tangente, sino que corta en dos puntos. La función, por ejemplo, si yo tuviese una función aquí, una parábola, digamos aquí arriba, la parábola, yo puedo encontrar una recta que toque en dos puntos, un punto P y un punto Q. Ok, eso es lo que hay que saber. Bien, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues vamos a graficar. A ver lo que traje. Aquí está. Vamos a graficar un plano cartesiano. Eso es lo que se necesita. No tiene que ser simétrico, no. Algo más o menos para la idea. Ok, vamos a hacerlo aquí. Aquí sí está bien. Ahí está. Esto y esto, conociendo eso, ya usted puede manejarse con el problema de la tangente. Para acá está y positivo, x positivo, y negativo y x negativo. Lo puede hacer en cualquier parte, pero como esto es una explicación, vamos a hacerlo en la parte positiva, el primer cuadrante, cuadrante 1. Supongamos que en este punto de aquí está x sub 0, y como he avanzado hasta este punto le voy a poner x sub 1. Ok. Aquí voy a trazar que en el plano, aquí en este plano, me aparezca el punto P, y que por lo menos por aquí aparezca el punto Q. Entonces, en Y, en el eje de la Y, para poder encontrar ese punto alineado con este en X, estaría ubicado como por aquí, como por acá, y el próximo estaría como por aquí. Ahí está más o menos la idea. Entonces aquí tengo el punto Q, y aquí en el eje de las X, y aquí lo tengo reflejado en el eje de la Y, como el punto P, que es este, reflejado en el eje de las X y también en el eje de la Y. Con esto puesto, este aquí sería X, perdón, Y sub 0, Y sub 0, y aquí Y sub 1, Y sub 1. Otra cosa es que esto es igual a la función, porque esto es el valor que me devuelve la función en f de x evaluado en esos puntos. Pues entonces esto va a ser igual a f de x, ¿verdad? Sub 0, x sub 0, y aquí f de quién, de x sub 1, de x sub 1. Ahí está. Con eso claro, vamos a seguir avanzando. ¿Qué ocurre si yo quiero calcular esa distancia de aquí a aquí? Esta distancia.
esa distancia se calcula encontrando la distancia que hay, bueno, pues desde el origen hasta x1 y restándole esta distancia. Entonces, si yo quiero calcular esta distancia, que la voy a bajar aquí, y a esta distancia la voy a llamar d. D es igual, atención, voy a poner aquí, D es igual a ¿qué? A x1 menos x sub 0. Atención, también, ok, dejémoslos ahí. x1, voy a ponerlo aquí también, x1 es igual a x sub 0 más esta distancia que se llama d. D también es un pequeño diferencial, una pequeña diferencia entre esos dos puntos en distancia. Pues, por lo que voy a donde está D, puedo poner H. Es decir, que H entonces va a ser igual a X sub 1 menos X sub 0. Y aquí X sub 1 es igual a X sub 0 más H. ¿Ok? Claro, hasta ahí. Con esos conceptos casi previos, podemos seguir avanzando. ¿Ok? Avanzando. Ya tengo todo para entonces irme de nuevo a la pendiente. Antes de, ¿cómo está formado el punto 1? Entonces, X, vamos aquí, el punto P, punto inicial, está formado, punto inicial P está formado por las coordenadas, es igual a las coordenadas X sub 0, X sub 0, coma, punto y coma, Y sub 0, pero Y sub 0 es f de x, evaluado ese x en el x sub 0, por x, por f de x sub 0, ahí está. Esa es la coordenada en el punto P, punto inicial P. ¿Y cuál es la coordenada en Q? Q van a ser sus coordenadas como aquí x sub 1, pero x sub 1 es x sub 0 más h, x sub 0 más h. ¿Ok? Bien, punto y coma. ¿Cuál es la segunda componente de esa coordenada? Aquí, f de x sub 1. Entonces, f de x sub 1 es x sub 0 más h. Entonces, evaluado en x sub 0 más h. Ok, ya con esos dos puntos podemos traer aquí la pendiente y hacerlo aquí. Y bien, la pendiente. Aquí está, bueno, no se cuadra. La pendiente. Esta pendiente que está aquí, reemplazando todos los datos. No hemos hecho nada de alteraciones, no simplemente hemos estado cambiando datos de una recta secante, ¿no? Porque corta en dos puntos. Aquí, y sub 1, ¿quién es? Bien, tomamos dos puntos. Primer punto, vamos a decir que este es el punto 1 y que este es el punto 2. Y sub 1, bien, y sub 1 es el primer punto. Okay, vamos a tomarlo. El segundo punto que viene siendo Q. Ok, ¿quién es Y? En ese segundo punto, la segunda componente, es decir, F evaluando a x sub 0 más h. Menos, atención, menos y sub 0. ¿Quién es y sub 0? Y sub 0 es el punto inicial P. Y sub 0 es f aquí de x sub 0. F de x sub 0 termina ahí. Sobre, ahora, aquí, sobre, sí se ve.
sobre x1, pero x1 corresponde a q, ¿verdad? x1, que es x sub 0 más h. Entonces aquí tenemos x sub 0 más h, menos, entonces una h, menos x sub 0. X sub 0. Ahí está. Con eso claro, entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, para esa expresión, bueno, pues deshacemos ese paréntesis y se van a eliminar o a cancelar x sub 0 y x sub 0 por ser cantidades opuestas por ese signo. Entonces tendríamos m, el pendiente de esa recta secante, igual a aquí, a lo que está arriba, que no se cambia, a f evaluando a x sub 0, estoy reescribiendo lo que está arriba, ¿verdad? Menos f de x sub 0. Y debajo ¿qué hacemos? Eliminamos ese paréntesis y nos queda x sub 0 más h menos x sub 0. ¿Qué va a pasar? Opuesta, mira, se cancelan y esto va a quedar igual a f de x sub 0 más h menos f de x sub 0 sobre h. Ese arreglo ahí pertenece a la pendiente de una recta secante, porque si se evalúa tendiendo a 0, me da 0, 0, 0. Pero atención aquí, si yo quiero que ese punto Q, que es el segundo que se mueve, yo quiero pasar una recta que toque únicamente al punto P, que es la recta tangencial, va a tocar un solo punto. ¿Qué es lo que hay que hacer? Acercar al punto Q hacia el punto P. ¿Cómo se hace eso? Bueno, eso se hace haciendo el diferencial cada vez más pequeño. Pequeña diferencia, más pequeña, hasta que sea nula, es decir, 0. Entonces, como D, fue que lo puse, que D era igual a H, bueno aquí, D igual a H. H es la que vamos a achicar. Aquí tenemos H. En problema tenemos H. H entonces tiene que tender a 0. Si H tiende a 0, es decir que esa distancia se regrese cada vez más pequeña hasta colisionar con el punto P. Ahí tengo una recta tangente. ¿Cómo expresamos eso en matemática? Bueno, pues, y si se acerca, entonces encontramos un límite. Eso suponiendo que ese límite existe, que los x están definidas para esa función, todos el parámetro tomado, o sea, en la distancia d. Esa recta ya no va a ser secante, porque va a tocar un solo punto, entonces va a ser la recta tangente, perdón, la pendiente tangencial, ¿verdad? De límite igual al límite cuando h tiende a 0, ¿verdad? Cuando h tiende a 0 de esta función de f de x sub 0 más h menos la función evaluada en x sub 0 sobre todo esto sobre h. Y ahí, así es que se llega a la recta, pues, tangencial, recta tangente. Bueno, esta parte aquí, a esto se le conoce, bien, a esto ya, voy a poner aquí, como el cociente diferencial. Cociente diferencial. Esto es un cociente diferencial. Ya este pasa a la tangente, bueno, pendiente de una tangente. Bien, para hallar la ecuación de una recta tangente, para hallar su ecuación de la recta tangente, basta con despejar esto aquí, ¿verdad? Despejamos esto aquí y obtenemos la ecuación de la recta tangente.
bien, usando no esa, porque ya esa pertenece a una secante, sino utilizando esta estructura, no evaluando un límite. Bien, usamos esto, pero no para la secante, igual que como hacemos para la secante. Es decir, esto pasaría, esto es x todo aquí. Esto pasaría a multiplicar a m y bueno, ya queda igualada a y. La ecuación modelo punto pendiente, ya ustedes saben. Bien, hay que recordar 4 pasos aquí. Lo primero es que hay que, antes de aplicar el límite, hay que sustituir, evaluar la función en estos puntos. Después que se evalúan, pues se hacen las operaciones, se simplifica y finalmente se evalúa el límite.